Ok, bien chicos, vamos a iniciar por esta parte, por este lado acá. Vamos a seguir estudiando un poco lo que va a ser el periodo del barroco. Nos toca ahora inspeccionar lo que va a ser la lírica. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco de qué consta la lírica en el barroco, por qué es importante, qué trae, qué deja. Y vamos a comprobar una de las cosas que les mencionaba la clase pasada acerca del barroco, ¿no? Que es la exageración del ornato. Es el excesivo uso de ornamentos, el excesivo uso de palabras complejas. Es sobreponer muchas cosas, es exagerar. Y a veces ese exageramiento nos va a llevar por caminos bastante complejos, pesados y pensados. Pesados al momento de pensar. ¿Ok? Pero primero vamos a ver entonces unas características, o algunas características generales, no solo de la lírica, ¿no? Sino que también va a estar dentro del barroco. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en el barroco, ahora, como proceso literario, ya no como movimiento cultural, movimiento histórico-social, sino ahora enfocado a la lírica. Ya les he mencionado que cuando les digo lírica, su cerebro de manera automática tiene que pensar en poesía, ¿no? Entonces vamos a pensar acá en poesía. Vamos a pensar en poesía. ¿Ya? En poesía. Ahora, el profesor, ¿qué características va a tener la lírica? Porque es importante. Vamos a tener las siguientes características. Más por acá. Bueno, también. Bien, cuando nosotros pensemos en la lírica, el barroco, vamos a poder encontrar las siguientes características. No solo en la lírica, ¿ya? Esto también es reincidente en las demás manifestaciones literarias, no solo en la lírica. Pero quizá en la lírica va a darse todo lo contrario. Bueno, vamos por acá. Vamos a tener tres grandes ejes, principalmente tres grandes ejes. El antieuropeísmo, ¿sí? El anti-europeísmo, ¿sí? Que va a constar en un exilio, en el exilio intelectual de los poetas y artistas. Mucho de lo que le decía, pues, de hace muchísimas clases, ¿no? El rezago de España a nivel cultural, de nivel literario, se viene a dar en el periodo del barroco. Van a exiliarse totalmente de Europa, ¿no? De las ideas y movimientos que provenían del resto de Europa, ¿no? Las ideas, movimientos que provenían del resto de Europa, Esto es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque si bien hay un rechazo a todo lo exterior, ¿ya? Hay un rechazo a todo lo que viene de afuera, no va a ser totalmente cierto esto de acá. No va a ser totalmente cierto. La etapa que le sigue el barroco es lo que es el clasicismo o neoclasicismo. Los neoclásicos van a estar influenciados totalmente por los franceses. En Francia va a ser donde va a surgir el neoclasicismo y los españoles pues van a estar bastante influenciados de ellos. Pero no como quizá lo pudo haber sido en su totalidad, ¿no? Van a cerrar sus puertas, van a exiliarse, pero el exilio no va a ser total, ¿no? Sí van a recibir influencias porque va a ser inevitable no recibirlas, ¿no? Es como que tú digas, ¿no? Yo no me siento peruano, pero al día siguiente tu mamá te cocina papa a la huancaína y tú te lo tienes que comer, ¿no?
porque tienes hambre y porque te gusta, claro. En el discurso, en lo que tú hablas, en lo que tú manifiestas, muestras una postura, pero en la práctica quizá no tanto, ¿no? De alguna manera era, pues no, los intelectuales, los poetas en ese momento dicen, no, no hay que escucharlo afuera, con nosotros nos basta. Con lo que produce España, con lo que tiene España, nos basta. No necesitamos mirar de afuera. Pero al mismo tiempo, mira, qué interesante, si eso está acá, mira, lo puedo imitar, mira, lo puedo atraer para yo también poder hacerlo. Eso es lo que va a suceder. En el discurso dicen que no, pero en la práctica es todo lo contrario, ¿ya? Entonces, ese es un primer eje. ¿Cuál va a ser el segundo eje? El segundo eje va a ser la melancolía y el pesimismo. Melancolía y pesimismo. España está poco a poco, y esto se va a hacer reincidente finalizando el barroco, entrando en un declive, un declive económico, un declive cultural que nos va a dañar quizá por la eternidad. Entonces, hay una especie de melancolía y pesimismo. Hemos desaprovechado todo estas riquezas que hemos tenido en cosas no importantes, y ahora lo que se nos viene pues es todo lo malo. Nuestra incompetencia nos ha llevado a este punto, y ahora que estamos acá no nos queda nada más que la perdición. Ese va a ser el balance, se va a hacer como una especie de balance, va a surgir la reflexión, surgió la reflexión acerca de qué, profesor, acerca de lo que te he venido comentando. Surgió la reflexión de la crisis política, ¿no? La crisis política, económica, económica y social, que atraviesa España. Entonces, al momento de cuadrar cuentas, al momento de hacer sus cuentas, al momento de hacer su balance, España, pues en cada aspecto, tanto en cultural, tanto en lo político, en lo económico, va a salir, pues, con números rojos, va a salir perdiendo. Entonces, ¿qué sucede, profesor? Va a llegar, ¿qué cosa? Un desencanto. No, claro, hemos podido hacer mucho y ser mucho, pero no lo hemos hecho. Entonces, igual, ¿no? Llega el desencanto, te pones a pensar, no, pucha, pude haber hecho esta cosa, pucha, pude haber hecho esto acá. Has sobrevivido en un sueño, ¿no? Y te desencantas de toda esa realidad que estuvo, perdón, que se quedó en el pasado y que estuvo hace poquito nada más, ¿no? Tú pensabas que iba a suceder una cosa porque te iba muy bien, pero al final es una cachetada, ¿no? Y como que despiertas, has vivido en un sueño y te vas a desencantar de toda esa situación que tú pensabas que era la mejor. Era lo mejor. Entonces va a surgir una cosa, que es la resignación hacia lo inevitable, ¿no? Lo vamos a poner acá de color negro. Que les dije acá. España. Resignación hacia lo inevitable. Hacia lo inevitable. ¿Qué va a ser eso que es lo inevitable? Es bien trágico esto acá. La decadencia de España no me gusta a mí para nada porque es bien trágico, ¿no? El declive, o como bien pues podemos decir, la decadencia. Claro, no hay nada peor que saber que vas a decaer, ¿no?
Eso es una cosa, es un augurio que España no sabe reconocer, ¿no? A ver, es como que así te dijéramos, ¿no? Tu mamá agarra y te dice, no tomes cosas heladas, no comas helados, te vas a resfriar, abrígate, no andes sin zapatos por la casa, te va a pasar frío, y a ti te da sumamente igual, ¿no? Dices, soy un joven, no va a pasar nada. Y luego te da una gripe que te tumba, fiebre 40 grados, principios de neumonía, internado, y tú ya sabes qué es lo que te va a venir. Tú ya sabes que estás muy cercano a ir poco a poco muriendo. Es igual, acá es igual. España sabía qué es lo que le iba a pasar a ella, pero primó otras cosas, ¿no? La corrupción, el mismo movimiento del mundo hizo que se enfocara en otras cosas y no en lo que era importante. Entonces, cuando llega a este punto, cuando la crisis golpee, y golpea fuerte, ellos ya saben que están condenados a la decadencia cultural, ¿no? Ya se pronostica desde el barroco. Desde el barroco se tiene ese espíritu de algo huele mal, ¿no? Algo está comenzando a pudrirse, ¿no? Y esa putrefacción pues va a asestar dos golpes en el siglo XIX. Primero en el año 1806 con la invasión de Napoleón Bonaparte a España con el pretexto de invadir Europa, y el segundo golpe en el año 1821 con la independencia de el Perú finalmente y de toda América, ¿no? Y para rematar aún, porque España es la tóxica que siempre vuelve, en el año 1824 con la batalla de Ayacucho. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Pierdes el virreinato del Perú, luego vas a perder el virreinato de Nuevo México, vas a perder una vez más de manera humillante en tu retorno para querer conquistar de nuevo las costas peruanas, y luego te vas a quedar en la miseria, ¿no? En la miseria total. España en el siglo XIX va a vivir una catástrofe brutal, brutal. ¿Qué va a ser ese elemento que va a ayudar a España a resurgir de nuevo? La literatura. La literatura va a ser ese pico cumbre, junto con las artes, que va a hacer resurgir poco a poco a España en tanto el ideario social, cultural, político, económico. Las artes siempre han sido muy importantes en España, por eso es que se le tiene muchísima importancia al artista allá. Y por eso también tenemos grandes escritores, grandes pensadores españoles, ¿no? José Ortega y Gasset, gran filósofo español, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Miguel de Cervantes Saavedra, grandes escritores que han dejado a la posteridad un legado importantísimo, ¿no? Federico García Lorca, el mismo Calderón de la Barca, los dos poetas que vamos a ver el día de hoy, han producido cualquier cantidad de escritores recontra importantes. Y también otros artistas, ¿no? Los artistas de la música, más actuales del siglo XX, y principalmente la pintura, ¿no? El gran Picasso. Y bien, entonces, vamos a tener esto acá, ¿no? La decadencia. A partir del barroco, a partir del siglo XVI, del siglo XVII, inicios de 1600, 1620, por ahí, ya se comienza a sentir algo está mal acá, ¿no? Se pronostica, pero se decide no hacerle mucho caso a eso ahí. Después el tiempo dirá que España va a ser condenada al fracaso, ¿ya? Y vamos a encontrar principalmente, y esto es recontra importante y lo voy a poner de rojo, la pugna entre qué cosa, pugna, lucha, entre dos corrientes filosóficas que siempre han existido en realidad, entre el idealismo o el realismo. ¿Ya? Y acá podemos encontrar varias mechas. Se van a agarrar de las mechas, la Celestina contra el Quijote, Quevedo versus el Quijote, ¿sí? El ingenioso y algo Don Quijote de la Mancha. Vamos a encontrar a Quevedo versus Góngora.
Y finalmente vamos a encontrar, creo que es el pico más pronunciado, a Calderón de la Barca. Contra Lope de Vega. Ese es el pico de la lucha entre idealismo y realismo, ¿no? Lope de Vega. Lope de Vega con su Fuento Viejuna y Calderón de la Barca con La vida es sueño, ¿no? Esta lucha es algo que siempre va a existir, ¿sí? Es lo más habitual. Es más, la clase, hace un par de clases les preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de literatura tenemos que tener, ¿no? Una servicial que denuncie todos los males sociales que puedan existir, comprometida al cambio social, o una literatura un poco más libre, ¿no? Eso es lo ideal, lo que fomenta la creación, el sujeto como artista, ¿no? La creatividad del artista y el realismo, ¿no? Algo más concreto, algo más orientado en lo que está pasando en nuestra realidad. A ver, entonces, estas son las características que tenemos hasta ahora, ¿sí? Esas son las características que tenemos hasta ahora. Bien. Ya me cansé. A ver, por acá vamos a tener entonces, cuando hablemos de la lírica, dos corrientes, dos escuelas. Cuando hablemos de poesía, de lírica, vamos a tener dos benditas, porque son benditas, escuelas. Vamos a tener a los culteranos, y a los culteranos en cargo. Bueno, no se pudiera resumir básicamente la lucha entre Quevedo, los seguidores de Francisco de Quevedo, y los seguidores de Luis de Góngora, ¿no? El conceptismo contra el culteranismo. Esas son las dos corrientes, las dos escuelas, ¿no? Conceptismo y culteranismo, ¿no? Vamos a tener esas dos escuelas. Voy a poner acá, ¿no? Dos escuelas. Tenemos dos escuelas. Tenemos acá, en la lírica, dos escuelas. Dos escuelas. ¿Cuáles son esas escuelas? Primero por acá, el conceptismo. Y luego por acá, el culteranismo. El conceptismo y el culteranismo. ¿Ya? El conceptismo y el culteranismo. A ver, atentos por acá porque ese es el debate principal, ¿ya? Todo esto acá pasa a ser un poco secundario cuando nos tocamos estos dos monstruos de la poesía, que son representantes, uno del culturalismo y otro de... Perdón, uno del conceptismo y otro del culturalismo. Son dos corrientes que van a estar en conflicto siempre. Siempre se van a agarrar a putazos. Disculpando la palabra. Vamos a entender a los conceptistas y a los culteranos. Culterano viene de algo, por ejemplo, de culto. Conceptistas, un poco más sencillo. Ahora, a ver, vamos entonces primero por acá, porque son dos ideas distintas de afrontar la vida, distintas de entender la poesía, distintas de entender la literatura y por último distintas de crear poesía, de crear literatura. Son dos maneras sumamente distintas. No van a parecerse mucho. Esta de acá, es la que más se va a acercar a la idea del barroco. Los culteranos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por acá. Primero, los culteranos van a afectar la forma. ¿Qué quiere decir esto acá, profesor? Se preocupan por la forma, por el cómo está escrito, cantidad de sílabas, rimas, lo que se está diciendo. Se preocupan por la forma. ¿Ya? Que hay una conciencia muy trabajada a partir de lo que se entiende por forma, a partir de cómo nosotros escribimos un poema. ¿Qué más?
vamos a encontrar acá, se distinguen. ¿Por qué cosa? Por lo complicado y voy a poner acá una palabra que es muy importante, ¿ya? Y hermético. ¿Qué significa hermético, profesor? Cerrado, encriptado, codificado, ¿no? Enigmático, hermético. De su sintaxis, de la sintaxis. La exposición de las palabras, lo que se quiere tratar de explicar con las oraciones que se dicen, porque la sintaxis es pues aquella manera en la que está dispuesta una oración, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo mi mamá me mima, esa sintaxis es un poco simple, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo tengo mimos de mi mamá? O tengo mimos que provienen de mi madre. La sintaxis varió. Estoy componiendo la misma idea de una manera más complicada, ¿no? De una manera distinta, más diferenciada, más trabajada. He pasado de mi mamá me mima a recibo mimos de parte de mi madre. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué se está diciendo los dos? Que estoy recibiendo cariño de parte de mi madre. Pero en una, la sintaxis, la composición de la idea está siendo más sencilla y en otra está habiendo un trabajo mucho más evidente. ¿Ya? Pero aquí estos son unos desgraciados porque la idea que ellos tienen en su cabeza, ¿sí? Se vuelve bien compleja. El momento en el que la escriben es una patada al cerebro, es un calambre al cerebro. Tratar de descifrar eso ahí es bien complicado. Por eso digo que son herméticos, ¿no? Ellos piensan la idea y se escriben para sí mismos, ¿no? Porque quizá no hay otros que lo puedan entender. Entonces, por eso son cerrados, son herméticos. Ahora, usaron mucho el hiperbatón. Usaron en demasía. ¿Qué cosa? El hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? La alteración del orden en la sintaxis. Yo puedo decir, ¿no? Alondra come tortas, ¿no? O Alondra come broster, broster come alondra. Eso es un hiperbatón. La alteración en el orden de la sintaxis. Por ejemplo, Ciara se fue de paseo se fue Ciara. ¿Eso qué es? Un hiperbatón. Un hiperbatón. Un hiperbatón. ¿Por qué pongo un hiperbatón? Es hiperbatón. Un hiperbatón, ¿ya? La alteración en el orden o disposición de la sintaxis. Lo que está de una manera normal, yo voy a cambiarlo, voy a cambiar el orden de las palabras sin afectar la idea, ¿no? Un ejemplo más, Bradley se levanta muy tarde. Tarde se levanta Bradley. ¿No? Bradley se levanta muy tarde se levanta Bradley. Eso sería un hiperbatón. Estoy cambiando el orden de las palabras sin alterar la idea. Eso es lo que siempre vamos a encontrar en la escuela culterana. En la escuela culterana vamos a encontrar siempre esa tontería. A ver, muchas alusiones a la mitología griega. A la mitología griega y latina. Muchas alusiones, muchas referencias. A ellos les gusta referenciar muchas cosas. Muchas cosas les gusta referenciar. Utilizan mucho la referencia para tratar de explicar sus poemas, ¿no? Mucho. Utilizan muchas referencias. Muchos griegos, muchos personajes de la cultura griega, muchos seres mitológicos. A veces es difícil un poco entenderlos. ¿Sí? Y se preocuparon, o digamos que hay atención, y preocupación por la función de la palabra. No todo es para chancar acerca de los culteranos, ¿no? Sino que hay una cosa bien importante. Ellos se preocupan por crear arte con la palabra.
Claro. Y por eso ellos piensan en su idea, en su cabeza, tienen la idea de que complejizando el uso de la palabra, digamos, haciendo cerrado el uso de la palabra, tratando de elevarlo lo más y tratar de poner en un nivel culto la palabra, ¿no? Para que solo las personas cultas puedan entenderlo, se va a volver bello. Vamos a nosotros a poder encontrar lo sublime, ¿no? Ese efecto que causa en nosotros, wow, qué bacán es este poema, wow, qué bacán es esta novela, wow, qué bacán fue este teatro, ¿no? Eso es lo sublime. Ellos pensaban que con este modo, trabajando tanto la palabra, iban a, pues, a lograr tener ese efecto. Pero no fue así, ¿ya? No fue así. ¿Qué más podemos decir acá? Predisposición ¿por qué? Por lo oculto. Entre comillas, por lo oculto, ¿no? Por lo oculto. Ya, claro. Se escribe para personas cultas. Para ellas se escribe, ¿no? Claro, si yo escribo de una manera recontra refinada, lenguaje refinado, lenguaje complejo y refinado, ¿sí? Si yo escribo recontra complejo, recontra refinado, ¿quiénes me van a poder leer? Los que tengan mi nivel intelectual, ¿no? Los que también estén acostumbrados o los que se hayan educado en este tipo de materias. Entonces, se vuelve solo para algunos. Solo para algunos. Supongamos que Alondra, Ciara, Alessandro y Matías, pues son amigos y han recibido siempre la mejor educación. Entonces, Ciara se ha propuesto escribir. Ella está viviendo en medio del barroco. Ella va a escribir de manera refinada. Va a recontratrabajar la palabra, va a cambiar el orden, alterar mucho la sintaxis, se va a preocupar por la forma. Va a utilizar referencias hacia la mitología griega, porque ella ha estudiado griego antiguo, ha estudiado latín, conoce el idioma, entonces va a utilizar esas referencias. ¿Quiénes las van a poder entender? Sus amigos Alondra, Alessandro, Matías, que también han tenido esa formación. Entonces, entre ese tipo de personas, entre ese tipo de círculos cercanos, van a poder desarrollarse los culteranos. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a ser su máximo representante? El papá de todos los culteranos, el señor Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote. El papá de los culteranos, el papá de la mitad de los escritores que van a venir después. Tanto la generación del 97, perdón, del 93 y demás, van a emplear la figura de Luis de Góngora siempre. Luis de Góngora va a ser uno de esos picos altos, de los picos más altos que va a poder tener la literatura española. ¿Sí? Ahora, tenemos acá una idea bien elevada, entre comillas aristocrática, de lo culto, lo refinado, lo excesivamente trabajado, lo hermético, lo cerrado, pero en sí se acerca mucho la idea de lo que es el arte, ¿no? Algo trabajado, algo diferencial, ¿no? Algo sumamente preparado, con mucha preparación, exagerando ya, más cercano a la idea del barroco, y nos vamos a encontrar con esta propuesta, la propuesta de los culteranos. Pero primero, perdón, de los conceptistas, ¿no? Del conceptismo. Entonces, vamos a ver eso, pero primero voy a hacer una pequeña pausa por acá.